Buenos días, amado pueblo del Señor. Les bendigo en este sábado glorioso, precioso que el Señor nos ha entregado una vez más. Aquí estamos en nuestra programación de Probada por el Fuego y Ondas de Amor para ti, trayendo una palabra verdaderamente de parte de Dios, porque cuando la palabra que viene a nuestra vida nos edifica, nos llena, contiene la palabra viva del Espíritu Santo de Dios, ciertamente hace algo dentro de nosotros, quebranta, rompe cada yugo. La palabra de Dios dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción, y la unción viene por medio de declarar la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho en no solamente nuestra vida, sino en la vida de muchas personas en la historia de la palabra de Dios. Y precisamente, déjame bajarle un poquitito, precisamente hoy vamos a hablar de un tema y de una mujer de unas mujeres que experimentaron gran temor en un momento de hambruna, en un momento donde todo se veía oscuro para sus vidas. Y creo que esta palabra hoy va a hablarte a ti, amada mujer, a ti, amado varón, en esos momentos donde dejamos que el temor se apodere de nosotros, que el temor nos haga sentir como que todo está terminado, como que todo se ha acabado en nuestra vida. Ustedes, los que conocen este canal, todos los seguidores que han estado siguiéndonos por Ondas de Amor para ti, Probada por el Fuego y nuestro Facebook, saben que siempre estamos hablando de temas que verdaderamente son los que nos están sucediendo en estos días. Nosotros podríamos ser verdaderamente como cristianos hipócritas y decir todo está magnífico, todo nos va bien, somos santificados, somos extra espirituales, la gloria, todo lo que queramos decir. Pero la realidad es que como seres humanos y como somos seres tripartidos, espíritu, alma y cuerpo, pasamos procesos en nuestra vida que muchas veces no los explicamos, no sabemos entenderlos, y muchas veces a causa del dolor tampoco deseamos entenderlos. Entonces yo quiero explicar un poquito lo que sucede en nuestra vida, por qué sucede, y muchas veces a causa del temor, cómo podemos paralizar las bendiciones de Dios o cómo podemos cometer errores terribles que nos pueden costar bastantes cosas. Hoy nos vamos a dedicar un poquito a hacer el estudio en el libro de Ruth, ¿ok? Y vamos a dar por título en este día como la palabra 3 funerales y un periodo de hambruna. ¡Wow! 3 funerales y un periodo de hambruna. Y esto habla más o menos de la historia de Ruth, que encontramos que el temor pudo haber destruido las promesas de Dios de 2 mujeres en esta historia y hasta el curso de una nación completa. La historia de Ruth, muchas veces, si usted lo ha leído, por favor, si usted no lo ha leído, por favor, léala, pero la historia de Ruth es una historia de increíble valor, de mujeres de increíble valor. Y los primeros capítulos que encontramos es de una mujer que se enfrenta a una vida terrible de muerte. Es una historia de hambre, dolor e incertidumbre para estas mujeres y el temor que le paralizó en un momento. Y ustedes se ponen a ver y a pensar de que realmente esto fue algo fuerte, porque si vamos a la historia, Noemí era la suegra de Ruth y Noemí estaba casada con Elimelech, y ellos deciden que en Belén no había pan, que estaba pasando un proceso duro y que en la tierra de Moab iba a ser todo mucho mejor. Y yo he hablado de esta historia antes en algunos estudios aquí, reflexiones. Y ellos deciden que todos se iban a ir allí a esta tierra, que era la tierra del enemigo del pueblo de Dios, porque allá, por decir, el pasto iba a ser más verde, todo iba a ser mucho mejor. Como muchas veces nosotros tomamos esas decisiones y decimos en nuestro corazón, ¿verdad? Si yo hiciera esto, si me fuera a aquel lugar, todo sería mucho mejor. Es más, creemos que por viajar de una ciudad a otra o mudarnos de un lugar a otro,
que la vida sería más fácil y sería mejor. Muchas veces puede ser que sí, que nos vaya bien, porque Dios tiene misericordia, nos ayuda y nos protege. Pero acuérdate que todo lo que está dentro de nosotros lo llevamos hacia ese otro lugar. Es como llevar una maleta llena de un montón de cosas de tu casa, de ropa, de todo lo que vas a usar en el otro lugar, y abrirla cuando llega, igual vas a sacar la ropa que trajiste del lugar anterior. Asimismo sacamos nuestras emociones, nuestros sentimientos y todo lo que hay. Y estas personas querían verdaderamente algo mejor, estaban pasando un periodo terrible. Y veamos un poquito más de la historia. La historia de Ruth ocurre durante la época de los jueces, ¿ok? Y comienza con 3 funerales y un periodo de hambruna. El periodo de los jueces fue que deprimente, ¿ok? Ustedes saben, no había juez, no había ley. Esto era horrible lo que pasaba en el pueblo. Y ahora la depresión que se volvió algo como personal. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando un proceso tan terrible en nuestra familia, o alguien de nuestra familia está pasando un proceso terrible que se vuelve personal, se vuelve con nosotros, ¿ok? Entonces la oscuridad y el temor rodeaban a estas mujeres por todas partes. O sea, no veían nada de lo que pasaba. Y si ustedes van a la historia, ven que ellas fueron a esta tierra y ella se fue con sus 2 nueras. Noemí se fue con sus 2 nueras, una que se llamaba Orfa y la otra Ruth, ¿ok? Y ellas verdaderamente en esta tierra de Moab, el esposo de Noemí y los 2 hijos de Noemí mueren. La Biblia y los estudios no nos explican de que ellos murieron, pero murieron. Y eso que me imagino que fue un periodo tan duro, porque creían que allí en esa otra tierra todo iba a estar mejor, que creían que el sol les iba a brillar más, que creían un montón de cosas, y de repente se encuentran en medio de un dolor tan terrible, de un temor. ¿Qué va a ser de nosotras? ¿Cómo vamos a salir de esto? Yo me imagino que tú, hermano, hermana, algún día en tu vida, o quizás en este momento, estás pasando por un periodo de tu vida que dices, ¿qué voy a hacer? He perdido mi trabajo, he perdido la esperanza, he perdido el deseo hasta de vivir por causa de todo lo que me ha acontecido. ¿Qué va a ser de mi vida? Y es ahí donde el espíritu de temor se apodera de nosotros y nos paraliza para seguir caminando, para seguir andando, para seguir aún creyendo que Dios puede hacer. Y es ahí donde la raíz de incredulidad viene a nosotros y viene la duda, así como en los tiempos de antes, cuando la serpiente le dice a Eva, con que Dios te dijo que no comieras de esto, con que siempre la duda, siempre poniendo esa duda, con que Dios te dijo que te iba a bendecir y mírate cómo estás, con que Dios te dio promesas y mírate a dónde están tus promesas. Es increíble que en el trasfondo de la palabra de Dios, en el libro de Génesis, nos enseña que Dios sí había prometido cosas grandiosas para Adán, para Eva, que Dios sí había prometido cosas grandiosas para Noé y su familia. Después Dios había prometido cosas grandiosas para Abraham y Sara, pero que ellos mismos, en sus emociones, en su dolor, en sus temores, en su incredulidad, trataron de obstaculizar las promesas de Dios, porque no llegaron en el tiempo que ellos querían que llegara, no llegaron de la forma como ellos creían que deberían llegar. Entonces esto causó esos temores, y esto causó que verdaderamente la promesa de Dios no fuera inmediatamente, sino tomara más tiempo de lo debido. Es por esto que muchas veces perdemos grandes bendiciones, porque si vamos a la historia, estamos hablando de todo lo que es el temor y lo que está paralizando en nuestra vida, el temor, lo que paraliza. Y si vamos a la historia, vemos que Abraham tenía una gran promesa de tener un hijo, pero él tenía 100 años y decía, ¿cómo voy a tener 100 años? Perdón, mi mujer tiene 90. ¿Cómo yo voy a tener un hijo a esta edad? O sea, es algo ilógico en el cuerpo humano. Pero, ¿qué pasa? La mujer le dice, no, ve y acuéstate con Agar, mi sierva, para que mejor tengas un hijo con ella. Si Dios dijo que íbamos a tener descendencias y nos prometió ser padres de multitudes, entonces vamos a hacerlo a nuestra manera. ¿Y qué pasa cuando ellos van y lo hacen a su manera? Dios le dice, yo no hice el pacto con Agar,
Yo no hice el pacto con ese niño que ella tuvo, yo hice el pacto contigo para que tuvieras un hijo con Sara y que se llamara Isaac y para que ustedes todos fueran el padre de multitudes. O sea, si ustedes ven la historia, esto está en el libro de Génesis capítulo 17, 16 y es una historia increíble de la desobediencia y lo que el temor hace, porque cuando el temor viene la incredulidad, querido hermano y hermana, y todo esto va con todo de lo que estoy hablando hoy. Ahora vemos. Entonces esto le pareció para ellos, la muerte suele hacer muchas veces que lo desconocido, el no saber qué será de nosotros después, estaremos cruzando por un desierto. Y muchas veces yo no hablo solamente de una muerte natural, de que alguien murió, pero la muerte espiritual que viene a nuestra vida. Yo he tenido muchas personas que me han llamado, ahora últimamente, mujeres más que todo, a decirme, un día yo estaba llena de fuego, un día yo estaba llena de gozo, de alegría, lloraba, yo ayunaba y ahora es como que no puedo hacerlo más, como que he perdido el fuego, como que he perdido esto. Y una de las razones que yo personalmente he entendido, porque yo he pasado también esos procesos de desierto, de sequía, de soledad, de todas esas cosas que nos vienen, ha sido de la incredulidad, porque en el momento que estamos pasando algo tan terrible en nuestra vida, unos la muerte de un familiar, otros, como dije anteriormente, perdieron su trabajo, otros han perdido las finanzas de todas las formas, otros tuvieron una traición en su matrimonio, otros tuvieron un divorcio, o sea, miles de cosas, las enfermedades. Cuando todas estas cosas han sucedido y han llegado a nuestra vida, qué difícil es poder ver que Dios está ahí. Porque empieza esta incredulidad a tocar nuestra puerta y decir, mírate cómo estás, mira esto. Entonces empezamos a dejar de orar, empezamos a dejar de buscar al Señor como antes, porque la sequía empieza a hacernos decaer. Y ciertamente, hermanos y hermanas, esto es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere tocar tu mente, quiere tocar tus emociones, porque él sabe dónde herirte y dónde debilitarte. Y cuando nosotros nos debilitamos en la incredulidad, el por qué Dios no lo hizo, por qué Dios no ha actuado, por qué no nos ha traído las promesas, por qué seguimos viviendo de esta manera cuando deberíamos vivir de esta, es cuando el enemigo toca nuestros sentimientos, nuestras emociones, para que nosotros alcemos nuestra boca y digamos, ¿será que Dios sí habló? ¿Será que Dios sí dijo? ¿Por qué se han roto tantos matrimonios? ¿Por qué se han roto tantas relaciones bonitas en ministerios? Y esto, porque empieza a venir ese ¿será que Dios dijo? Entonces en el ¿será que Dios dijo? Empezamos a confundirnos y decimos, ay no, esta mujer no era para mí, este hombre no era para mí, Dios no habló, Dios no dijo. Y ahí viene la incredulidad. Cuando nos vemos en el momento de miseria, de dolor, de tristeza, de enfermedad, empezamos a decir, ¿será que Dios sí me ama? ¿Será que Dios sí que lo que prometió lo va a cumplir? ¿Será? Y ese será se empieza a volver en temor, y ese temor se empieza a volver en incredulidad, y ahí se empieza a romper la unidad, el ligamento que tenemos con la presencia del Espíritu Santo para poder recibir las promesas. Entonces ya después nos hablan de la palabra de Dios y es como que, ajá, sí, ¿qué más me tienes que decir? Porque estamos tan desilusionadas y desilusionados de no ver las cosas como nosotros queríamos verlas. Amén. Entonces seguimos en nuestra historia. Y acá, esta gran historia de Ruth nos alienta a ser valientes, a saber que sí se puede, porque hay un gran final para esta historia. Y esta historia nos muestra que sí se puede. Y sí puede haber luz en medio de las tinieblas, en medio de nuestras tormentas. Nos dice que Dios está en control, hermanos y hermanas, de todo. Nos recuerda que Él sabe lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros y lo que va a suceder mañana. La palabra de Dios nos dice, clama el justo y Jehová le responde, y no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. La palabra dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo les daré descanso. También la palabra nos dice que nosotros vengamos al trono de gracia, que hagamos conocer nuestras peticiones delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos acceso directo al Padre por medio del Hijo. Entonces,
es verdaderamente salir de ese adormecimiento, de ese letargo que nos dice no podrás lograrlo, mírate a ti. Sabes, muchas veces nosotros dejamos que el temor de la condición de lo que estamos viviendo nos defina. Y como Satanás tiene portavoces magníficos, antagónicos y malignos, vienen y nos dicen al oído, no lo vas a lograr, mírate. Te echaron del trabajo, mírate, estás sin plata, mírate qué vas a hacer de ti, te van a sacar de tu casa, te van a quitar tu auto, te van a hacer esto, te van a hacer eso, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer y manda portavoces. Y como nosotros estamos llenos de temor, debilitadas y debilitados por las circunstancias que estamos viviendo, le permitimos al enemigo dañar nuestro corazón hasta que nos lleva a la incredulidad. Y la incredulidad llegamos a decir muchas veces, no hay Dios, porque la palabra de Dios dice en los proverbios, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Nos convertimos en necios, ¿ok? Ahora, este relato de duelo se transforma en una gran bendición, hermanos. Ni Noemí ni Ruth sabían qué iba a pasar con ellas. Ellas vieron que ya habían perdido. Orfa lo que hace es que se devuelve para su pueblo Egipto, su pueblo moabita, y Noemí y Ruth se quedan juntas, ¿ok? Entonces dice, Ruth era una moabita casada con un israelita de Judá. ¿Qué haría luego de su muerte? Le preguntamos aquí. Las malas noticias no dejaban de acosarlas a ella y a Noemí. La muerte, la oscuridad, el dolor, el temor y el sufrimiento formaban parte de su vida cotidiana de ese momento y seguían formando parte. Es increíble, ¿verdad? Que cuando nosotros nos sucede algo en la vida, sea lo que sea que nos ha sucedido, las noticias empiezan a llegar una detrás y detrás de la otra. Empieza a venir por una y uno dice, bueno, vamos a pasar eso, vamos a orar, todo va a estar bien. Pero después de esa noticia viene otra, viene otra, viene otra, hasta que nos hace ver que todo totalmente está en oscuridad, ¿ok? Ahora, Dios siempre tiene un momento para todo. Y Dios siempre tiene un tiempo y un propósito para todo lo que hace. Aún las personas, las situaciones, las cosas que suceden alrededor de nuestra vida están en el tiempo de Dios, porque Dios permite muchas cosas para enseñarnos lecciones grandiosas. Entonces nosotros tenemos que tomar una actitud. O nos dejamos morir en este desierto, o nos levantamos y hacemos y seguimos adelante y hacemos grandes cosas para Dios. Y yo sé que quizás tú piensas, ¿cuántas veces me voy a caer? ¿Cuántas veces voy a estar en el desierto? ¿Y cuántas veces me voy a tener que levantar? Las veces que sean necesarios. ¿Sabe por qué? Porque nosotras somos sobrevivientes. Porque nosotras somos mujeres guerreras, porque nosotras nos podemos levantar aún en medio del caos, porque nosotras nos pueden dejar solas, nos pueden abandonar, nos pueden traicionar, nos pueden hacer todo lo que nos han hecho, murmurar, chismosear, todo lo que nos han hecho. Pero en el nombre de Jesús, como guerreras, nos podemos levantar para seguir adelante y hacer lo que necesitamos hacer, y es hacer la guerra con inteligencia. Amén. Ahora, y para empeorar las cosas, mira, su suegra y su cuñada también estaban de duelo, o sea, todas estaban de duelo, todas las tres. Noemí decidió regresar a Belén, ¿ok? De donde ella había salido, que era la tierra de pan, o sea, era una tierra, el significado se describe como Belén, la tierra de pan. Y el pueblito que había dejado atrás con su esposo, ella dice, ok, déjame volver atrás, ya no tengo a Elimelech, ya no tengo a mis dos hijos, bueno, me iré sin nada, me iré derrotada, ¿qué voy a hacer? Volveré a la tierra de donde salí. Ahora, fueron a la tierra del mismo, como dije anteriormente, ellas fueron a la tierra del mismo enemigo, porque el temor te hace buscar otras cosas más que la presencia y la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, y vamos a ser bien claras, porque a mí me gusta ser clara, a mí no me gustan estas boberías de que, ay, que yo soy tan espiritual, que yo no me dejo guiar por eso.
A todos nos llega de un momento a otro las calamidades, los dolores, las enfermedades, tantas cosas que nos llegan porque estamos en esta tierra, porque estamos en este cuerpo, porque no estamos en un cuerpo ya transformado. Entonces pasan cosas. Pero entonces cuando pasan las cosas, hay mucha gente que te dice, ay hermana, pues en la oración, en el ayuno nosotros vamos a vencer. Sí, vamos a vencer en la oración, en el ayuno, tienen razón. Pero en ese momento tu alma ha caído en una cárcel espiritual de desánimo, de dolor, que no tienes las fuerzas ni siquiera para orar y para ayunar. Entonces muchas veces nosotros hablamos a la ligera, sí, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, pero es un proceso el cual Dios nos permite pasar para transformar nuestra alma, para hacernos entender que Él sigue siendo Dios sobre todas las cosas, que maldito el hombre quien confía en otro hombre, porque nosotros solo tenemos que confiar en la mano poderosa de Dios. Pero para entender todas esas cosas en medio de nuestro caos, en medio de nuestro desierto, tenemos que entender que Dios sabe lo que está haciendo y que Él nos va a ayudar. No trates de hacerlo en tus propias fuerzas, porque no lo vas a lograr. Es más, te vas a frustrar, vas a creer que Dios te abandonó, vas a creer que Dios ya no te habla, pero cuando empiezas a hacerlo en las fuerzas del Espíritu Santo, Él empieza a avivar el fuego en nosotros, avivar la obra de Dios que somos nosotras y hacer de nosotras una vasija de honra y no de deshonra. Amén. Entonces mira lo que sigue sucediendo en la historia. Ok, ellas se sentían que estaban en un callejón y en un valle de sombra de muerte, realmente sin salida. Entonces, debido al hambre, Ruth estaba decidida a ir con ella. Ruth tampoco se quedaba a quedar en esa tierra porque ya se habían muerto las personas que les ayudaban a proveer, que trabajaban la tierra y todo. Ellas no sabían qué más hacer. El hambre también les había tomado en ese lugar. Entonces requería una valentía, ¿verdad? No era una decisión fácil. No es una decisión fácil decir, ay, déjame volver a ese lugar de donde salí, o déjame hacer esto, ya mi familia se murió, ya qué más vamos a hacer. No tenía forma de ganar dinero de ninguna parte. Esas dos mujeres que viajaban solas podrían haber sido asaltadas, les hubiera podido pasar cualquier cosa, pero ellas decidieron que iban a volver y que iban a volver juntas, ¿ok? Y es irónico, como dije anteriormente, que Belén significa casa de pan. Noemí y su familia habían abandonado su hogar porque no había pan. Y la tierra se llama casa de pan. Es increíble tantas cosas que nosotros vemos y que hacemos cuando nosotros el temor nos agobia. Entonces quizás hoy tú estás pasando por un periodo de sequía en tu vida. Quizás estás pasando por un agobio financiero, matrimonial, físico o hasta espiritual, como dije anteriormente. Pero yo quiero animarte porque así como Ruth, así como yo, y quizás así como tú has salido de tantas cosas en tu vida, también saldrás de esta en el nombre de Jesús. Ahora, aquí viene que toda la historia gira en torno a la respuesta abnegada de Ruth a su suegra. Dice, su disposición de seguir a su suegra les trae bendición a ambas. Ella hubiera podido hacer lo que hizo Orfa, decir, ¿sabe qué? Yo me quedo aquí en mi tierra, ustedes váyanse, ya el esposo se murió, ya no me importa. Pero Ruth dijo, no, yo me voy a ir con mi suegra, aunque no tengamos absolutamente nada. Y esto traería una bendición tremenda a las dos. Ruth demostró más fe que el mismo pueblo de Israel en estos momentos. Dios le dijo a su pueblo, dice la palabra de Dios, Dios le dijo a su pueblo, mi presencia irá contigo donde quiera que vayas. ¿Verdad que sí? Esto dice la palabra de Dios. Y Ruth le dijo a Noemí estas palabras, donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Dios dijo, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y Ruth dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth demostró una fe increíble en medio de la tormenta, en medio del dolor. Y ¿sabe qué, hermana y hermana? Si alguien te puede hablar de dolor, he sido yo.
por todas las historias que ustedes ya conocen, por todas las historias que he contado en mi libro, Probada por el Fuego. Pero si hay algo que yo he aprendido, que en esos momentos de dolor, en esos momentos donde no sé qué hacer, es detenerme un poquito para pensar, para dejar que Dios me guíe por medio de su Espíritu Santo. ¿Hice eso toda la vida? No, perdón. No lo hice toda la vida porque no sabía cómo hacerlo. Entonces me desesperaba, lloraba, gritaba, tomaba decisiones erradas, que no eran las cosas que Dios tenía para mí, y terminaba peor, no mejor. Entonces hay un periodo en nuestra vida que tenemos que llegar a un punto en nuestra vida de tomar decisiones no con el corazón, sino con la mente de Cristo. La palabra de Dios dice, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo, derribando esas fortalezas y esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Cuando tú estás en problemas, cuando la vida te está jugando mal, cuando la estás pasando mal, lo último que tú quieres es pensar que todo se va a solucionar, porque aunque lo piensas y lo declaras, adentro de tu corazón dice, ¿pero cómo? Y es ahí donde tenemos que ser sabias y entender, amadas del Señor, que wow, Dios siempre tiene el control. Dios siempre va a tener una salida para tu problema. Dios siempre, y quizás no es la que tú quieres en este momento, pero es la mejor para tu vida. ¿Acaso Él no conocerá los planes que tiene para nosotras, planes de bendición y no de maldición? Dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, aún así, Noemí no alentó a Ruth a tener fe. Ella no la alentó. El viaje a Belén fue quejándose de lo que le había tocado vivir. Aquí está Ruth diciendo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y yo iré contigo, seremos guerreras. Eso necesitamos en nuestra vida cuando nosotras estamos desanimadas, esa amiga que nos pueda fortalecer, decir todo va a estar bien. Pero aquí Noemí ya no quería que la llamara más Noemí. Mira lo que ella quería que le dijera. Que Noemí significa placentera, ¿ok? Sino quería que la llamaran Mara, que significaba amargada. Ella estaba amargada. Imagínese usted, acababa de dejar su país de Belén, la casa de pan, se va a Moab, donde está el enemigo. En un periodo de tiempo corto pierde a su esposo, sus 2 hijos. ¿Cómo más iba a estar ella? Amargada. Ruth también estaba amargada por la pérdida de su esposo, pero aún ella como que, aunque no conocía las cosas de Dios, porque ella había sido impía, no conocía el pueblo de Dios, en su corazón dijo, tu Dios será mi Dios, y yo iré contigo. Y mira una de las cosas, Noemí creyó que Dios había sido injusto con ella. ¿Cuántas veces creemos que Dios ha sido injusto con nosotros? Yo lo dije algunas veces. Señor, ¿cómo permitiste esto? ¿Cómo permitiste esto cuando yo creí que todo estaba bien, que todo iba a estar bien? Y mira, uno empieza a pensar que Dios fue injusto, y ella lo pensó, y ella lo creía, y lo acusó con el dedo. Y ella le respondió, no me llames Noemí, sino llámame Mara, amargura, porque es grande mi amargura, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo, Noemí, dice, porque yo me fui llena, oiga lo que ella dice, yo me fui llena a ese lugar, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí? Y el Todopoderoso me ha afligido. Ella le preguntaba a Ruth, ¿por qué me llamas más Noemí, placentera? Si el Todopoderoso me ha afligido, me ha quitado todo, me quitó esposo, me quitó hijos, ahora tengo hambre, no tengo un lugar donde llegar, y ahora me estás llamando placentera, mejor llámame mujer amargada. Esto es lo que había en el corazón de ella, a causa del dolor,
a causa de una decisión que se había tomado por causa del esposo, por causa de un desespero en ese momento. Dijeron, el pasto será mejor al otro lado, más verde será. Y se fueron a la tierra del enemigo y pasó todas estas cosas. ¿Ok? Y Noemí no disimuló su dolor. Ella no disimuló su herida. Ella hablaba de lo que había en su corazón. Muchos de nosotros hemos hablado de lo que hay en nuestro corazón. Yo muchas veces he dicho cosas que yo misma me quedo como, Dios mío, ¿qué acabo de decir? Porque en medio del dolor, hermanos, somos seres humanos. Y en medio del dolor tratamos de fingir. Y en medio del dolor tratamos de ser estas mujeres perfectas. Estas mujeres que yo soy una guerrera, que yo todo lo puedo. Que hay momentos donde las circunstancias de la vida nos tiran al piso. Hay momentos donde las circunstancias de la vida nos hacen pensar que Dios nos abandonó, que todo mundo nos dejó, que todo mundo nos falló. Y es en esos momentos precisamente que Dios utiliza para forjar nuestro carácter, para ayudarnos a levantarnos, para ayudarnos a seguir, porque Dios nunca nos dejará postradas en el piso, nunca nos dejará sin vida, porque Él de una forma u otra nos llenará otra vez, nos volverá a dar vida, como dice la palabra, y seremos más que victoriosas en Cristo Jesús, aunque el enemigo no lo quiera, aunque el enemigo quiso vernos destruidas, abatidas en el piso, tiradas, y decir, mira la que predicaba el evangelio, ¿a dónde está? Mira el que estaba allí en el púlpito, ¿a dónde está? Pero ¿sabes qué? Cuando tú sabes que aún en medio de tu debilidad serás fuerte en Cristo Jesús, que aún en medio de tu pobreza serás rica en Cristo Jesús, entonces ciertamente el Espíritu de Dios te levantará y te dará vida y te dará ese fuego para poder seguir y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, gloria a Dios por su palabra. Ahora vemos todas estas situaciones que ella pasa, pero aquí vamos a ver una gran victoria. Ella tenía un profundo dolor y amargura en su corazón y se sentía abandonada y tenía que empezar de cero nuevamente. Al referirse a Dios como Jehová, su nombre del pacto, lo acusó de no cumplir su palabra. Creía que Dios había dirigido mal su vida. Oye, ella creía que Dios había dirigido mal su vida cuando ellos tomaron una decisión por el dolor o por el temor de que no había pan en ese momento. Es por esto, hermanos, que cuando nosotros vamos a tomar decisiones, cuando vamos a escoger a una persona, cuando vamos a hacer cualquier cosa en el ministerio, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret, no la tome por el dolor que está viviendo en ese momento o por la situación que está viviendo en ese momento. Espera en Dios, porque yo sé que mucha gente dice que me voy a sentar aquí y esperar que me muera de hambre. No vas a hacer eso. Tú vas a hacer tu parte, pero tú vas a ir y tocar la puerta que Dios te dice que toques, no la que tú quieres, porque ellos por ir a coger pan, por ir a estar allá y decir yo voy a ir allá, ahí voy a estar mejor, se fueron a la misma tierra del enemigo y en vez de recibir una bendición, recibieron una maldición. Por eso la palabra de Dios nos enseña que al que Dios manda, Dios respalda, pero al que Dios no manda, suceden todas estas cosas como nos ha sucedido a todas nosotras, momentos de desastre, errores que hemos cometido, porque Dios no nos ha hablado que hagamos eso y lo hacemos. Dios no nos ha dicho vamos y nos vamos. Por eso la palabra dice, no digas en tu mente mañana iremos a tal lugar y haremos tal cosa. Dice, es la voluntad de Dios, haremos esto y haremos aquello. Amén. Entonces en este momento Ruth se sobrepuso a la actitud de su suegra y no dejó contagiarse. Ella no dejó contagiarse por la amargura. Es difícil no dejar que otros nos contagie cuando tienen amargura, hermanos, pero tenemos que tratar de mantenernos, amén. Y ella actuó con valentía, aunque no tenía ninguna promesa de bendición. Ella no la tenía porque ella no conocía las promesas de Dios. Ella no sabía quién era Dios, pero ella actuó en su corazón y dijo, ok, yo me voy a aferrar a irme con mi suegra, a que estemos mejor, aunque ella no tenía una promesa de Dios en ese momento a que aferrarse, amén. Entonces dice, ella no tenía esposo en ese momento, Noemí ya no tenía esposo, ya no tenía hijos, Ruth tampoco tenía esposo, ni tampoco tenía una descendencia porque no había quedado embarazada tampoco de su esposo. Entonces era algo bien, bien triste y encima de todo, Ruth se iba a ir a una tierra que no era la de ella, se iba a una tierra lejana, ¿ok?
Entonces, a medida que avanzamos en la historia de esta mujer, y viene acá una provisión soberana de parte de Dios. Ella tuvo que encontrar la manera de subsistir. Ella tuvo que encontrar esa manera de subsistir, ¿ok? Entonces, mientras Ruth espigaba por casualidad en los campos, Dios usó a un hombre llamado Buz, si usted puede leer la historia en Ruth, ¿para qué? Para representar la gracia. Y dio la casualidad, no hay casualidad, pero vemos que dio la casualidad de que en el campo donde estaba trabajando, que ese campo donde Ruth estaba trabajando pertenecía a este hombre Ruth, y esto lo encontramos en Ruth 2, versículo 3. Y allí ella estaba, y él permitió a Ruth que espigara en su campo. Incluso se ocupó de que tuviera agua y provisión, porque se había enterado de su amor por Noemí. Buz era familiar de Noemí, y él se había enterado de la fidelidad de Ruth por la suegra, aún en medio de la amargura y en medio de lo que ella estaba pasando. Le ordenó a los segadores que espigaran las gavillas y que dejaran caer algo de cebada para que Ruth tuviera más comida. Entonces los espigadores iban haciendo las gavillas, pero ellos dejaban caer la cebada para que Ruth pues fuera recogiendo más de lo normal, para que ella no tuviera que hacer doble del trabajo. Esto es la gracia de Dios, ¿ok? Entonces dice, ella le dijo, ¿cómo es que le he caído tan bien a usted, hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Esa fue la pregunta de ella. Ya me han contado, le respondió Buz, todo lo que has hecho por tu suegra, desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Dice, que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces, te pague todo. Qué bello, ¿verdad? Y Ruth preguntó por qué había hallado gracia, que es el favor y la misericordia de Dios. Amén. Entonces, wow, esta historia verdaderamente es algo espectacular, es algo tan hermoso, hermanos, porque ella halló gracia. Y en los libros de Génesis 38 y Deuteronomio 25 aprendemos que era fundamental la preservación del hombre, la familia. Entonces, Buz está con Ruth porque era lo normal de hacer. Él la redimió a Ruth, le dio nombre, le dio apellido para que la generación de ellos prosiguiera como estaba la costumbre de los tiempos de antes. Y esta historia es una historia, hermanos y hermanas, de gran valentía. Si ustedes siguen ahí leyendo en la palabra, Cómo estas dos mujeres, aún Noemí, en medio de su gran amargura, en medio de su gran dolor, de decir, soy una divorciada, no divorciada, ella era se había quedado sin esposo, un widow, no me acuerdo en español cómo se dice en este momento, se había quedado sin esposo, sin descendencia. Pero como el poquito de fe que hubo en ella, aleluya, pudo ayudar a Noemí a sobrepasar su dolor. Como quizás el poquito de fe que tú tienes puede ayudar a otra mujer, a otra persona a pasar su proceso tan difícil. Hermanas y hermanos, tantas veces nos hacemos tan egoístas, porque solo pensamos en el proceso nuestro, lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, que no entendemos que quizás
la persona que está al pie tuyo, la que ves en el kiosco, la que encuentras en tu trabajo o cuando estás caminando por la calle, necesita esa palabra de fe que tú tienes en la boca. Esta palabra y esta historia, como muchas historias en la Biblia, en la palabra de Dios, nos enseña que Dios nunca nos abandona, que aún en medio de nuestros errores, que aún en medio de nuestras caídas y que aún en medio que hay consecuencias de todo lo que hemos hecho y lo que hacemos, la misericordia y la gracia y el poder de Dios se hacen mayor en nuestra vida. Que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que sana, hermanos, que hay un Dios que restaura. Que hay un Dios que nos dejó a su amado Hijo Jesucristo para que un día venciera la cruz del Calvario, venciera la muerte y venciera todas esas acusaciones que vienen contra nosotros, esos agobios que quieren destruirnos. Y que ese Jesús, al ascender a los cielos, dijo: ahora les dejaré al Consolador de vuestras almas, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, al cual les guiará a toda verdad. Y es por medio de ese Espíritu Santo que nosotros llevamos dentro de nosotros que podemos seguir adelante, que vienen nuevas fuerzas, que viene sanidad, que viene restauración, que viene rema sobre nuestra vida y que vienen los ríos de agua viva que nos ayudan a seguir en medio de los procesos. Y aunque yo sé que los procesos han sido duros para tu vida, amada mujer, amado varón, también sé que tenemos a un Cristo de poder, a Jehová de los ejércitos, grande y poderoso en batalla, el cual hace nuestros pies como de sierva para estar en las alturas. Y no solamente eso, prepara nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra, para derribar muros y murallas, para derribar todo lo que quiere agobiarnos, entristecernos por lo que estamos viviendo. Déjame decirte, amada, que no eres la primera que estás pasando por ese proceso, ni la última. Y tú, amado, no eres el primero que estás pasando por ese proceso, ni el último. Hay miles detrás de nosotros y la palabra de Dios lo dice. En el mundo tendrás aflicciones, pero Jesucristo ha vencido. ¿Y sabe cómo vamos a vencer? No mintiéndonos a nosotros mismos y diciendo, sí, todo está perfecto. It's okay for you to show your feelings. Está bien para que tú muestres tus sentimientos. It's okay. No dejes que nadie te diga que tienes que ser esta mujer perfecta, esta mujer que no puede decir nada, que no puede enojarse, que no puede hacer esto. No dejes que nadie te lo diga, porque ponen cargas pesadas en ti que ellos mismos no pueden llevar. Somos seres humanos. Vamos a cometer errores, vamos a pasar procesos, pero en medio de esos procesos vamos a aprender a levantarnos, a guerrear y a saber que tenemos a un Cristo de poder, que aunque muchas veces hemos cometido errores como los que cometió Noemí y toda su familia, y por esto les llegó este mal, Dios se glorificó, porque al final Dios trajo bendición. Y ahora ellos aprendieron, así como nosotras hemos aprendido en medio de nuestros errores, en medio de nuestras falencias, a levantarnos y a decir, ¿sabe qué? La honra no es para el hombre. Cuando digo hombre, es ser humano. La honra no es para el ser humano, es para Cristo, es para Dios, porque Él es el único que te levanta, el único que te restaura, el único que te sana y el único que te da vida por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Y nosotros estamos bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y el fuego hará que todo yugo hoy en tu vida te quebrante en el nombre de Jesús. El fuego del Espíritu Santo traerá un entendimiento genuino a tu mente y se romperán los principados y potestades alrededor tuyo, se secarán en el nombre de Jesús que agobian tu mente y tu corazón y te dicen y te culpan de que no puedes seguir adelante, que por causa de todo este dolor que estás sufriendo, de pérdida de trabajo, de matrimonio, de todo lo que estés pasando, enfermedad, sea lo que sea en tu vida, que no te vas a poder levantar. Hoy le vas a decir al enemigo: